Oscar Piastri no sabe lidiar con la presión del campeonato. Eso es lo que los medios amarillistas o la gente sin criterio propio repite sin sentido. Sin embargo, en este video te voy a mostrar con pruebas reales que incluyen telemetría, conversaciones por radio, declaraciones de varias personas y hasta documentos oficiales de la FIA que demuestran que McLaren no solo no quiso ayudar a Oscar Piastri, sino que su intención siempre fue que Lando Norris saliera beneficiado. La primera prueba contundente nos remonta al mes de junio durante el Gran Premio de Canadá. McLaren anunciaba una mejora en la suspensión delantera únicamente para el coche de Lando Norris, pero no para el de Oscar Piastri. Norris estuvo quejando durante gran parte del inicio de la temporada que se sentía desconectado del auto, por lo que el equipo le diseñó específicamente una suspensión para que el británico se sintiera más cómodo. Oscar Piastri decidió no montar esa nueva suspensión frontal porque evidentemente al ser una mejora pensada para su compañero no sería igual de efectiva para su propio estilo de conducción. Andrea Stella justificó esta mejora diciendo que no era una actualización de rendimiento y que no le otorgaría ninguna ventaja a Norris, sino que solo afectaría la forma en que los pilotos percibirían lo que sucede en el tren delantero. ¿Saben en qué otra ocasión escuchamos esto? Red Bull hizo exactamente lo mismo con Checo en el Gran Premio de Países Bajos de 2022. Christian Horner dijo que Verstappen usó un suelo diferente al de su compañero, pero que la diferencia era minúscula. Y más recientemente, también en el Gran Premio de Gran Bretaña 2024, Red Bull actualizó el coche de Verstappen, pero no el de Pérez, y dijeron que las mejoras de Max eran insignificantes y que además eso era lo justo. ¿Logra notar la enorme similitud entre las declaraciones de McLaren y Red Bull? Pero aquí viene lo más grave y les quiero dar un breve contexto. ¿Recuerdan que en 2024 se especuló que Red Bull usaba un sistema llamado como la frenada asimétrica? Era un dispositivo que alteraba el reparto de fuerza de frenada entre ambas ruedas del mismo eje. Dicho sistema está prohibido en el reglamento técnico, pero aún así la FIA lanzó una nueva normativa en donde específicamente se hacía mención que no podían usar ningún tipo de sistema como este. Aunque la FIA nunca mencionó de manera oficial que Red Bull era el equipo infractor, fue notorio que después de esta normativa, el rendimiento del RB20, específicamente el de Max Verstappen, se fue en picada y desde ese momento sus tiempos y rendimiento comenzaron a ser muy parecidos al de su compañero Checo Pérez, quien aparentemente nunca montó dicho sistema ilegal. Ahora McLaren está en una situación muy similar, y es que después del Gran Premio de Brasil que ganó Lando Norris, la FIA detectó que varios equipos estaban utilizando algo llamado skid blocks o bloques deslizantes que se expanden con el calor, que evitan el desgaste de la plancha en el suelo del auto. Evidentemente esto es completamente ilegal, y para la siguiente carrera en el Gran Premio de Las Vegas, todas las escuderías fueron advertidas para que no montaran estos bloques expansivos. Y adivinen quién fue el único equipo afectado. McLaren. Tanto Lando Norris como Oscar Piastri fueron descalificados por un desgaste excesivo en la plancha inferior, y es que tuvieron que bajar la altura del coche para tratar de mantener el mismo desempeño. Y quizá pienses que el que hayan descalificado a ambos pilotos signifique que Lando y Oscar tienen el mismo coche, pero aquí viene lo más turbio de McLaren, y es que Piastri presuntamente nunca utilizó estos bloques, y el único infractor habría sido Lando Norris. ¿Cuáles son las pruebas? El ritmo promedio de carrera de ambos pilotos durante la primera parte del campeonato fue muy similar. Observamos que en China, Piastri fue más de 1,5 décimas más rápido que Norris, pero para Japón fue más lento. En Bahrein nuevamente fue más rápido, y en Arabia Saudita, a pesar de haber ganado la carrera, su ritmo promedio fue ligeramente más lento. Durante toda esta primera parte, el rendimiento de ambos tuvo una alternancia que los mantenía muy parejos en la competición. De hecho, el ritmo de ambos era prácticamente calcado con apenas algunas milésimas de diferencia. Sin embargo, después de las vacaciones de verano, vemos que hubo una clara tendencia en la que Oscar no pudo mejorar el ritmo de su compañero. Pero, ¿saben qué ocurrió justo en esas fechas? En el Gran Premio de Singapur, McLaren se coronó como el campeón de constructores de 2025. El equipo británico había dejado que sus pilotos compitieran libremente porque su objetivo era obtener la mayor cantidad de puntos posibles para el campeonato. Pero una vez que consiguieron el título, vean cómo Singapur literalmente se vuelve un punto de inflexión, y a partir de aquí, el ritmo promedio de Oscar se fue a casi 4 décimas más lento que el de Norris en el Gran Premio de Austin y a más de medio segundo en México. Además, justamente en esas fechas,
Red Bull declaró que ellos sí seguirían desarrollando el coche de 2025 para darle a Max lo necesario para que peleara por el campeonato, mientras que McLaren ya había cancelado el desarrollo del MCL39, por lo que los naranja papaya tuvieron que recurrir a estos elementos ilegales como los bloques expansivos térmicos, pero aparentemente solo los pusieron en el auto de Lando Norris. Austin es un circuito que por sus características estaba para que Red Bull destacara, y sería uno de los circuitos más complicados para McLaren, ya que el asfalto tan irregular provocaría daños en el suelo de sus coches. Sin embargo, podemos observar claramente que Norris pudo conservar un buen ritmo de carrera, y Piastri, quien teóricamente no tenía los bloques, su ritmo se fue por las nubes. Después, en el Gran Premio de México, se vio la mayor diferencia de rendimiento entre ambos. Lo que están viendo en pantalla es la vuelta más rápida de cada piloto durante la clasificación, y observen lo agresivo que Norris puede tomar los bordillos de la curva 2, mientras que Oscar Piastri es mucho más cauteloso. Esto se debe a que Lando no debe preocuparse por el desgaste de la plancha inferior, pero Oscar, que en teoría no contaba con la mejora ilegal, él sí tiene que preocuparse por no dañar el suelo. Esto se nota mucho mejor con la telemetría. Vean en la gráfica de delta de tiempo que precisamente esa curva 2 se vuelve un punto de inflexión y termina afectando a Oscar hasta finalizar el primer sector. Luego, justo en el apex de la curva 6, miren la enorme cantidad de ángulo de volante que Piastri debe dar contra apenas el ligero giro de Norris, lo que nos habla de que el coche del australiano sufría de mucho deslizamiento, mientras que el británico estaba bien plantado al suelo. De igual forma, en la telemetría podemos observar que justo en esa curva 6, Norris puede acelerar mucho antes y por ende desarrollar más velocidad punta. Y vean cómo esa curva provoca que Piastri pierda tiempo hasta el final de la vuelta. Así que la diferencia en los coches es muy evidente. Al finalizar el Gran Premio de México, Oscar hizo una declaración muy reveladora, y es que admite que él sigue pilotando de la misma manera, lo que nos da a entender que la diferencia ahora está en el coche, para después declarar que debe añadir herramientas, haciendo claramente alusión a los bloques expansivos que solo Norris tenía en ese momento. Lo que sucedió posteriormente durante el Gran Premio de Brasil confirmaría esta teoría, y es que en la carrera sprint de Interlagos, Piastri en sus primeras 6 vueltas mostró mejoría en su ritmo, aunque todavía muy lejos de Norris a más de 3 décimas. Sin embargo, al terminar la sprint, un nuevo escándalo saldría a la luz. El portal japonés Autosport fue de los primeros en reportar que varios equipos estaban usando bloques expansivos en sus monoplazas, así que para la carrera del domingo de ese mismo Gran Premio de Brasil, la FIA prohibió rotundamente dichos bloques. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ahora que ninguno de los coches de McLaren tenía cosas ilegales, el ritmo de Oscar Piastri mejoró muchísimo y ya estaba en parámetros muy similares a lo que vimos en la primera mitad de la temporada. Un par de semanas después, durante el Gran Premio de Las Vegas, toda la basura saldría a flote, y es que estando en un circuito que nuevamente no era favorable para la escudería británica, se tuvieron que ver en la necesidad de bajar muchísimo la altura del MCL39 para tratar de mantener un buen desempeño durante ese fin de semana. Pero su desventaja es que Norris ya no contaba con la trampa en el suelo de su monoplaza. Al finalizar la carrera, la FIA lanzó un comunicado en donde ambos McLaren eran descalificados del Gran Premio de Las Vegas porque precisamente sus planchas no habían cumplido con los 9 milímetros de grosor mínimos. Es decir, tuvieron desgaste excesivo, pero la situación se pone todavía más interesante, y es que sin ningún tipo de trampa en el coche de Norris, el ritmo de Piastri mejoró todavía más, estando a solo 88 milésimas, algo prácticamente igual a lo que vimos desde Arabia Saudita hasta Hungría. Y si esto no les basta como prueba, durante el Gran Premio de Qatar, Norris y Piastri estando nuevamente en igualdad de condiciones, Oscar le pasó por encima a su compañero, siendo más de 2 décimas más rápido tanto en la carrera sprint como en la carrera del domingo. Además de la telemetría y documentos oficiales de la FIA, hay muchas conversaciones por la radio de los pilotos que nos dejan ver quién es el predilecto de la escudería, y aquí solo les mostraré algunos de los más relevantes. En Italia fue evidente el favoritismo cuando a Lando Norris le dieron el poder de decidir quién entraba primero a boxes. Su ingeniero lo llama al box, pero Norris decide que primero manden a Oscar y que le aseguren que no habrá un undercut. Lando, we will box this lap. You want to box the other car first? Yeah, we'll do that. Well, only if he doesn't undercut, otherwise I'll box first. There will be no undercut. Oscar, we'll box this lap.
Posteriormente entraba Norris, sin embargo el pit stop de Lando fue lentísimo con casi 6 segundos, por lo que Piastri terminó adelantando a su compañero. Inmediatamente McLaren le dice a Oscar que ingresaron los coches en ese orden porque querían cubrirse de Charles Leclerc, quien venía detrás de ellos, pero eso es una completa mentira. En realidad ingresaron primero a Piastri porque así lo quiso Norris. El ingeniero de Oscar le pide que devuelva la posición a Norris, pero el piloto australiano dice que una mala parada en pits era parte de correr libremente, dándonos a entender que esta situación ya se había previsto en las llamadas Papaya Rules. This is a bit like Hungary last year. We pitted in this order for team reasons. Please let Lando pass, then you're free to race. We said that a slow pit stop was part of racing. I don't really get what changed here. Dejando muestra de que McLaren no respeta sus propios acuerdos, y menos cuando estos perjudican a su hijo favorito, que es Lando Norris. Es una situación muy similar a lo que sucedió entre Checo Pérez y Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil 2022, en donde las órdenes de equipo se usan solo para beneficiar a uno de ellos, a pesar de haber tenido acuerdos previos. Más recientemente en la temporada, en las últimas vueltas del Gran Premio de Las Vegas, Lando Norris fue alertado para que redujera drásticamente la velocidad, ya que se dieron cuenta de que la plancha del auto estaba teniendo un desgaste excesivo. Pero el problema viene cuando a Oscar Piastri no se le da la misma información. Dejaron que el piloto australiano siguiera corriendo sin el conocimiento de que podría ser descalificado. McLaren puso el pretexto de que a Piastri no se le advirtió porque él iba detrás de Antonelli y pensaron que no le afectaría. Y esto es un severo caso de negligencia, porque el equipo tenía conocimiento de los riesgos y aún así decidieron omitir la información para Oscar Piastri. El ex dueño de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, declaró para Sport.d que McLaren tenía preferencia por Lando Norris porque tenía más atractivo de marketing, más presencia en cámara y publicidad, y eso McLaren lo consideraba mejor. Básicamente, Ecclestone dijo verdades que ya todos conocíamos, pero Oscar Piastri las validó cuando reposteó la cita en su perfil de Instagram. Mucha gente dice que no fue el propio Piastri quien lo reposteó, sino que fue su manager de redes sociales. Pero la verdad es que no importa quién lo haya hecho, porque eso definitivamente fue intencionado. Oscar jamás declarará directamente ante la prensa que McLaren tiene un favorito, porque sería desafiar el sistema y echarse encima a su equipo. Por eso solo nos deja estas pistas para que nosotros logremos armar la verdadera historia. Es algo exactamente igual a lo que sufrió Sergio Pérez cuando en marzo de 2023, tras ganar el Gran Premio de Arabia Saudita, declaró en redes sociales que tenía la intención de ser campeón del mundo, y momentos después tuvo que borrar la publicación al igual que Oscar Piastri. A quien también se le preguntó qué opinaba acerca de esto fue a Lando Norris, quien respondió diciendo que Oscar era un frustrado porque no ganaba carreras y que además estaba haciendo berrinche en redes sociales. Declaraciones bastante lamentables, ya que el propio Lando Norris decía cosas de este mismo estilo o incluso peores contra los pilotos de Red Bull en años anteriores. Igualmente, durante el Gran Premio de Las Vegas, a Max Verstappen se le preguntó su opinión sobre lo que pasaba con McLaren y Oscar Piastri. El neerlandés declaró que definitivamente era muy extraño porque a Piastri no es que se le haya olvidado conducir, pero que probablemente también estaría muy molesto por perder una gran ventaja en el campeonato. Y créanme, si alguien sabe sobre este tipo de dinámicas preferenciales dentro de su equipo, ese definitivamente es Max Verstappen. Nadie es perfecto y Oscar Piastri también ha cometido algunos errores. Muchos de ellos fueron durante el Gran Premio de Azerbaiyán, en donde tuvo una salida en falso antes de que se apagaran las luces del semáforo, y en su afán de querer corregir el error, terminó estrellándose un par de curvas más adelante durante la primera vuelta de la carrera. También durante el sprint del Gran Premio de Brasil, perdió el control de su monoplaza al pasar sobre un piano y tener aquaplaning, lo que lo obligó a abandonar la carrera. Sin embargo, me parece que muchos de estos errores no son debido a que Piastri esté colapsando mentalmente o se ponga nervioso, sino que, teniendo un coche tan inferior respecto al de Lando Norris, el joven australiano debió presionar más los límites de su monoplaza para tratar de buscar el mejor rendimiento posible, lo cual te coloca mucho más cerca del borde de cometer errores. Una historia prácticamente calcada con Checo, cuando lo veíamos incapaz de siquiera hacer una vuelta rápida en la quali de Australia 2023, o como en el Gran Premio de Canadá 2024, cuando con tan solo pisar un poco de asfalto mojado, el monoplaza reaccionó violentamente, haciéndolo terminar en las barreras.
En este canal se ha analizado con mucho detalle que la situación actual de Oscar Piastri es muy similar a la de Sergio Pérez durante sus 4 años en Red Bull, y por eso lo hemos mencionado como punto de comparación. El piloto mexicano tuvo que aceptar la dinámica absurda de que Max Verstappen fuese el centro del universo de la marca austriaca, porque en esos momentos no había espacio disponible en los equipos más importantes como Ferrari y Mercedes al que se pudiera ir y que le permitieran luchar por un campeonato. Sin embargo, para 2026 habrá muchos asientos disponibles en escuderías poderosas que Oscar Piastri podría aprovechar. Y es que al igual que Helmut Marko con Max Verstappen, mientras Zak Brown esté en McLaren, Lando Norris será el hijo favorito, por lo que si Piastri quiere alcanzar su verdadero potencial sin tener que estar luchando contra su propio equipo, deberá salir de ahí cuanto antes.